Del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, que en una reunión con colaboradores se sinceró. La 4T no tiene como tal un objetivo claro, está llena de contradicciones y esto se expresa concretamente en las luchas de poder en el interior del gabinete, dice el secretario de Semarnat en un audio que comenzó a circular ayer en redes sociales. Es Ernesto Méndez quien tiene la información. En un audio que circula en redes sociales, el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, despotricó contra la 4T y las graves contradicciones que dijo hay al interior del gabinete presidencial sobre el tema de protección a los recursos naturales. En la grabación realizada durante una aparente reunión privada con su equipo de trabajo, el ecólogo habla de una lucha de poderes en la que están involucrados personajes del primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y estos se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete. En su intervención de poco más de 5 minutos, Víctor Manuel Toledo puso varios ejemplos, como que la Secretaría de Agricultura encabezada por Víctor Manuel Villalobos está dirigida fundamentalmente hacia los agronegocios y contra la agroecología. Sobre Alfonso Romo, acusó al jefe de la oficina de la presidencia de convocarlo a 3 reuniones con Villalobos para evitar que se prohíba en México el uso del plaguicida glifosato, además de que también está en contra de la eliminación del algodón transgénico. Alfonso Romo, que ha adquirido una enorme centralidad y poder dentro del gobierno dado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología, todo el tiempo. Señaló que en el caso de la cervecera Constellation Brands, un subsecretario de Gobernación trajo a la Ciudad de México al vicepresidente de la firma para tratar de convencer a 5 secretarías de Estado que los apoyaran para terminar de construir su planta en Mexicali. Destacó que en el caso de la minería, Alfonso Romo lo llamó a un desayuno con Germán Larrea para que fueran más accesibles con Grupo México y no presionaran tanto a la minera responsable del derrame en el río Sonora. A lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo desde Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T. La 4T, este gobierno es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión que aquí la compartimos todos nosotros no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente. Para Grupo Imagen, Ernesto Méndez. Así estas declaraciones de Víctor Manuel Toledo, quien llegó al gabinete del presidente López Obrador luego de que su antecesora dejó el cargo después de que pidió detener un avión para que ella había llegado tarde al vuelo y pidió detenerlo para poderse subir, y fue cuando Víctor Manuel Toledo entró al relevo en la Semarnat y ahora dice lo que dice. Vamos a ver qué consecuencias tiene esta expresión de Toledo, secretario de Medio Ambiente. Hemos escuchado esta mañana el audio de la conferencia o la plática en la que participó Víctor Manuel Toledo, el titular de Semarnat, en la que afirma que la Cuarta Transformación no tiene objetivos claros y pues da a conocer divisiones o diferentes posturas sobre temas importantes en el gabinete. Le agradezco mucho a José Antonio Crespo, analista político e historiador, que me tome la llamada para hablar de este audio que se dio a conocer la tarde de ayer. ¿Cómo estás, José Antonio? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. José Antonio, pues, ¿qué revela esto justo en estos momentos, además? Bueno, pues lo sorprendente, lo extraño es que lo haya dicho públicamente, ¿no? El secretario, porque bien sabemos que en todos los gobiernos pues hay diferencias, hay rivalidades entre los distintos secretarios, entre los funcionarios, hay puntos de vista diferentes en cuanto a cómo se deben llevar a cabo las políticas de las que están ellos encargados,
pero que chocan también con otros secretarios o otros miembros del gobierno. Eso es hasta cierto punto natural. De ahí que los presidentes tengan que ir coordinando, tengan que ir armonizando, digamos, las políticas, pero sí es un poco raro que todavía, siendo parte del gobierno, pues diga públicamente estas quejas. Lo que habíamos visto hasta ahora es que cuando ya algún secretario se harta de que no le hacen caso, de que el presidente está tomando una política muy distinta a la que el propio secretario o funcionario está impulsando, pues renuncian y entonces sí exhiben y se quejan de lo que está pasando, en fin, pero ya habiendo renunciado, como lo vimos en el caso de Germán Martínez Cázares y también en el caso de Carlos Ursúa. Pero sí es raro que en una conferencia abierta, el secretario en este caso de Sedesol, de Medio Ambiente, diga lo que dijo, ¿no? Oye, José Antonio, es una queja pública muy, muy fuerte. ¿Tú crees que lo dijo para que así se supiera públicamente o fue ingenuo al decirlo y no imaginar que esto podría filtrarse? Es que ya el hecho de decirlo en una conferencia, así sea, digamos, privada, pues al mismo tiempo estás diciendo las cosas, digo, es muy distinto a que lo dijeras tomando un café a alguien de confianza. Sí. Eso pues, me imagino que todos lo hacen, ¿no? Decir, oye, ¿qué crees? Está pasando esto y tú cómo ves. A decirlo ya, digamos, de la forma en que lo hizo, pues tiene que saber que eso eventualmente iba a trascender. Pero el hecho de que lo esté diciendo ya a los miembros de una conferencia, digamos, a los asistentes, pues ya es decirlo públicamente. Sabemos, José Antonio, que el presidente es poco dado a despedir a sus colaboradores. De hecho, los casos que tú mencionas, Germán Martínez, Carlos Ursúa, Javier Jiménez Espriu, esas son todas renuncias en el más puro sentido. ¿Qué consecuencia podrá tener esto? A mí se me ocurren tres posibilidades: que renuncie Toledo, que el presidente lo despida, o al rato en la mañanera desde Ciudad Obregón el presidente diga algo pues del estilo: nuestros adversarios nos quieren dividir, voy a hablar con él, no sé si realmente lo dijo. ¿Qué crees que ocurra con motivo de la revelación de estas declaraciones? Pues mira, este gobierno es tan impredecible que puede ocurrir cualquiera de las tres, ¿no? En principio yo creo que las declaraciones son tan fuertes que sí ameritaría el hecho de que él mismo renunciara, porque se está quejando de cosas muy graves, está muy descontento. Pues lo lógico hubiera sido que dijera, yo ya aquí no puedo seguir, ¿no? Sobre todo si ya lo estás diciendo, repito, pues públicamente. Pero puede pasar lo que sea, pues igual y también López Obrador, el presidente, podría decir, a ver que venga, y yo no creo que haya dicho eso, como lo hizo con Arturo Herrera, y que el propio secretario pues dijera una especie de mea culpa, ¿no? Decir, no, me malinterpretaron, no quise decir eso. En fin, podría ocurrir cualquier cosa, pero el hecho es de que nos está ya comunicando una vez más, pase lo que pase con él, nos está reflejando una vez más, pues el desorden que puede haber ahí dentro del gobierno, ¿no? Sí, porque la diferencia es de fondo, ¿no? No es una, digamos, no es una diferencia de matices, es una diferencia de fondo, de concepción. Sí, totalmente. Son críticas muy fuertes las que hace al propio presidente y a otros secretarios, y de falta de coordinación y de falta de claridad, que de alguna forma lo vemos en las propias declaraciones del presidente. De repente sale y dice una cosa, al ratito dice otra, luego dice yo no voy a hacer tal o cual cosa, como por ejemplo capturar capos, y luego resulta que sí capturan capos. En fin, el propio discurso del presidente refleja que hay una serie de contradicciones, falta de claridad, cambio de estrategias pues de un día para otro de repente, pero él lo dice y lo ratifica diciendo aquí hay poca claridad en las políticas, en lo que se hace, hay intereses oscuros también, ahí de alguna manera dice, ¿no? Que muchos de los secretarios o miembros pues están defendiendo intereses propios o diferentes o intereses de gente cercana a ellos y que quieren incidir en las políticas públicas a partir de esos intereses, no solamente a partir de convicciones distintas o de formas distintas de hacer las cosas, sino incluso de intereses, digamos, no legítimos.
Eso lo deja entrever también el propio secretario Toledo. Entonces sí, bueno, cuando dice también no hay que idealizar la 4T, bueno, pues efectivamente, ¿no? Hay mucha gente que sí la ha idealizado, mucha gente que sí ha creído que pues casi la utopía que ofreció durante la campaña López Obrador, pues es real y las posibilidades de llevar a cabo ese cambio profundo y benéfico para México son reales y dentro del propio gabinete te están diciendo, no hombre, pues aquí hay una cantidad de problemas y de dificultades, intereses que hacen que en realidad pues la 4 tenga una serie de problemas fuertes, ¿no? Me queda un minutito, pero no quiero dejar de preguntarte. Este no parece ser un gabinete con personajes muy fuertes que puedan servir de pararrayos de repente al presidente. Parece que el presidente más bien pues ocupa casi todos los espacios de su gobierno. Pues así es, así ha diseñado él la política. De hecho, como tú señalabas en un tuit, pues hay veces que ni nos acordamos que existen ciertos secretarios, ¿no? En términos generales ha sido un gabinete de floreros, como se ha dicho. Es decir, los secretarios no figuran, no dicen, no les hacen caso. El presidente los pone ahí para ejecutar, no para tomar su opinión, no para decirles, oigan, ¿cómo le hacemos para tal o cual política? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué proponen? Pareciera que no, simplemente él ocupa todas las decisiones, él diseña toda la política que hay que hacer en cada una de las secretarías y simplemente les ordena que hay que ejecutar las cosas. Se ha trascendido que cuando de pronto alguno de ellos dice, oiga, señor presidente, pero es que hay que hacerlo de esta otra manera, los ridiculiza con el resto del gabinete, se enoja. O incluso en público, ¿no? Se enfría la relación un poco. Sí. No les hace mucho caso en adelante. Tengo que dejarlo ahí, estimado José Antonio, pero te agradezco mucho. Que ya dicen las cosas, ¿no? Sí. O sea, algunos ya no aguantaron, como lo hemos visto, pero los demás pareciera que tienen una posición muy pasiva. Sí. Pues muchas gracias, José Antonio. Te mando un abrazo. Igualmente. Gracias, mi amable José Antonio Crespo. Vamos a una pausa.